Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, ¿sí? Como ustedes saben, esta es una clase de consultas. Eh, Esta es la materia de óptica oftálmica 3, primer cuatrimestre. No sé si hay alguien del segundo cuatrimestre, algún alumno. No, si no me equivoco, son todos del primer cuatrimestre. Bueno, como ya me conocen, ya me tuvieron en primer año y en segundo año, ¿sí? En este año yo voy a dictar la materia de óptica oftálmica 3. Que es una materia teórica que va acompañada, digamos, un complemento para la parte de taller de tercer año, ¿sí? Es una materia anual, como ustedes saben, tienen 6 módulos en el año. Cada cuatrimestre está dividido en 3 módulos. No sé si algunos de ustedes pudieron abrir el contenido, el material teórico para poder verlo, de qué se trata. Sí, sí, No, todavía profe. no. El material se trata de los bifocales, trifocales. Sí, así es. El primer módulo se va a tratar sobre los bifocales y trifocales, ¿sí? ¿Qué es el contenido de este módulo? Habla sobre la historia del bifocal, quién ha creado el primer bifocal, cómo se obtienen los bifocales, cuáles son los que se usan actualmente, ¿sí? Ya vamos a abrir el módulo para que veamos, hagamos un pantallazo de qué se trata, ¿sí? Bueno, ustedes saben que estas son clases de consultas, no son obligatorias. Sí está bueno que ustedes se puedan conectar para sacarse todas las dudas que tengan, ¿sí? Igual sobre los trabajos prácticos. Eh, el trabajo práctico tienen para presentarlos, como ya saben, hasta fin de mes. No de ahora de marzo, sino de abril, porque empezamos antes de abril, ¿sí? Entonces ustedes tienen hasta fines de abril para presentar el primer trabajo práctico. Esta es la primera clase de consulta y la próxima va a ser en abril, seguramente en la segunda y tercera semana, que ya le estarán confirmando del instituto en qué semana es. ¿Sí? Yo, si no me equivoco, es la segunda y tercera semana. Bien, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Solamente, profesora, la duda es, cuando llegue a pasar los 3 meses, ¿tenemos que rendir como el año pasado? ¿Rendimos la primera parte y después rendimos la otra parte en diciembre? Sí, exactamente. Al ser una materia anual que está separada en 2 cuatrimestres, el primer cuatrimestre, que contiene 3 módulos, van a ver el primer módulo en abril, el segundo en mayo y el tercero en junio, y en julio van a rendir el primer cuatrimestre, ¿sí? Fines de julio aproximadamente. Y luego de las Perfecto. vacaciones de julio, luego de rendir, empiezan el segundo cuatrimestre, ¿sí? Que son los 3 módulos que faltan, ¿sí? Bien, Bien, bien. bien, muchas gracias entonces, profesora. No, no, de nada. Bueno, ya saben que cualquier consulta que ustedes tengan y no esté cerca, no es necesario que esperen a la clase de consulta por Zoom. Ustedes pueden mandarme un mensaje privado en la plataforma o pueden consultarlo en el foro, ¿sí? En el foro de cada módulo. Ustedes tienen, por ejemplo, el módulo 1 y abajo tienen el foro del módulo 1. Si están cursando el módulo 2, abajo tienen el foro del módulo número 2, ¿sí? Ahí también pueden consultar todas las dudas que tengan. O si no, como ya les dije, pueden anotar todas las dudas y consultarla en la clase de consulta. ¿Sí? Seguramente, bien, seguro que queda, digamos, los días miércoles a las 3 de la tarde las consultas por Zoom. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Sobre el tema de la materia, de los módulos. Profe, yo tengo una consulta con respecto en la parte de cuando arranca el módulo, habla de la presbicia
Y ya empieza a hablar de las lentes bifocales o multifocales que pueden usarse para la corrección de la presbicia. Pero no se supone que cuando hablamos de presbicia hablamos de pérdida de elasticidad del cristalino, pero dificultad para ver de cerca. ¿Por qué una corrección con un multifocal? Cuando el multifocal es para cerca, media y lejana distancia. Bien, vamos a compartir el módulo para que nos saquemos las dudas. Nosotros empezamos hablando sobre las presbicias, ahora ya comparto el módulo. Bueno, el módulo empieza hablando sobre la presbicia, de qué se trata, ¿sí? Como ustedes saben, la presbicia es que los músculos ciliares pierden la capacidad, o sea, se endurecen y no pueden enfocar a una distancia cercana, ¿sí? Entonces la persona va a necesitar un anteojo para cerca para poder leer, ¿sí? Para poder ver los objetos de cerca. Bueno, empezamos hablando sobre la presbicia y después empezamos hablando sobre bifocales. El título dice multifocal. ¿Qué quiere decir? Un bifocal también se lo considera una lente multifocal en el sentido de que no tiene un solo foco, ¿sí? Sino que tiene dos focos. Y aparte también estamos hablando sobre lentes trifocales, que son lentes que ya no se las ve actualmente, no se las venden las ópticas, no se las buscan, sí, es una lente ya vieja, que es parecido al bifocal, nomás que tiene tres divisiones. Tiene una pequeña división en el medio, que es para la distancia intermedia. ¿Por qué hablamos de la presbicia? Porque para una persona para que utilice un bifocal o un multifocal es porque necesita también un anteojo para leer, ¿sí? Aparte de un anteojo para ver de lejos, también va a necesitar uno para leer. Entonces, por eso hablamos de bifocales, trifocales o multifocales. Bien, en este módulo también está la historia del bifocal y la historia de los trifocales. No sé si acá más abajo podemos observar una imagen sobre el trifocal que ya no se lo utiliza. Como podemos ver, tiene una pequeña división en el centro, bien pequeñita, donde se puede ver la distancia de medio, ¿sí? La mediana. Bueno, en este contenido podemos ver toda la historia del bifocal, pero ¿qué es lo más importante que ustedes sepan? Es quién ha creado y en qué año se creó el primer bifocal, ¿sí? ¿Algunos de ustedes pueden, o sea, saben quién creó el primer bifocal? Bueno, el primer bifocal. Es en 1784, puede ser, por Bien, Franklin. exactamente. Esto es lo importante que ustedes sepan, ¿sí? No es necesario que me estudien toda la historia porque es larga la historia del bifocal. A mí lo que me interesa es saber en qué año y quién la ha creado al primer bifocal, ¿sí? Bueno, ahí tenemos la historia del bifocal, la historia del trifocal y del multifocal, quien ha creado la primera lente progresiva. Esta es una pequeña descripción del progresivo porque en el segundo módulo ustedes van a ver multifocales, ¿sí? Van a ver todo sobre los multifocales. Después hablamos sobre el proceso de fabricación de esta lente, cómo se fabrican los bifocales y los trifocales, ¿sí?
Nosotros podemos ver como los años anteriores, por ejemplo, en segundo año, que ustedes tuvieron, por ejemplo, el módulo número 1, si se acuerdan, de lentes esféricas, que tienen muchas ecuaciones, muchos números, muchas imágenes. Bueno, yo quiero que ustedes sepan definiciones, características, diferencias, ventajas, desventajas. Si no es necesario que ustedes estudien fórmulas, porque mi materia es teórica, ¿sí? No es práctica, así que ustedes fórmulas no estudian, eso está de ejemplo, o sea, es una parte explicativa de las definiciones, ¿sí? Después en la parte de abajo tenemos los tipos de bifocales que podemos encontrar. ¿Alguien me puede decir cómo se llaman los bifocales que se utilizan actualmente? Los chicos que trabajan en óptica, si tienen alguna idea. Al flap top o tope recto, y después está el cripto, o el que es el redondito solamente, abajo. Perfecto. Nosotros acá tenemos el flap top, que es este tope recto, y el cripto, que es redondito. Y también se utiliza uno actualmente que se llama invisible, que no se ve la película. La película está, digamos, no se la ve para que sea más estético. Si es un bifocal, no más que la división del segmento no se lo ve. Eso Claro, se lo y hizo en profesora. esa línea hay como una distorsión más que una línea. Exactamente, sí, así es. Ese también se lo utiliza porque es estético, ¿sí? Para que las personas que están acostumbradas a los bifocales y quieren algo estético, usan ese. Bueno, yo anduve preguntando, profesora, por una cuestión de curiosidad en una óptica. Yo no trabajo en óptica, pero anduve preguntando por una cuestión de curiosidad. Le agarré la receta de mi mamá y me contaron de que no existe más lo que es el multifocal ese que es transparente, que no se nota nada, ya no se lo está haciendo. Sí, depende del laboratorio, como por ejemplo, los que trabajan en óptica saben que hay muchos, sí, hay muchos laboratorios acá en Argentina y hay algunos que sí lo fabrican, que lo siguen Sí, el fabricando. tema del bifocal invisible es que, bueno, la Son mayoría se lo hace tallado digital. Y eso, digamos, no está muy bien. Yo, digamos, que trabajo ahí, muchas veces no salen bien esos invisibles, como le dicen. Claro, invisible. Es mejor hacerlo un multifocal convencional, o si no, un multifocal digital, el más barato de todo. Porque se cuesta, digamos, centrarlo, que el cliente se adapte también a eso. Sí, cuesta bastante al principio, por ejemplo, un cliente que todavía no lo utilizó nunca, pero si un Sí, porque paciente, el campo, digamos, el campo de la visión de cerca es muy pequeño, suelen quedar pequeños cuando la adición es muy alta. Entonces, sí, por la estéticamente quedan distorsión, bien, pero funcionalmente son medio complicados. así es. Uno en vez de, o sea, al pasar de un bifocal, nosotros directamente ya ofrecemos un multifocal convencional o uno personalizado, ¿sí? Pero si el paciente, por ejemplo, está acostumbrado al bifocal, también se le da la opción de hacerlo invisible. Es más complicado, como dice, descentrarlo, todo eso es también práctica. Al principio es complicado, ¿sí? Eh, Además, si el paciente ya está usando un invisible, no hay problema de hacerle de nuevo un bifocal invisible, porque ya está acostumbrado a utilizarlo, ¿sí? Sí, pero como al ser una tecnología muy nueva, entre comillas, son pocos, digamos, los que quieren usarlo o quieren pagar para probar si les sirve o no. Por lo general, no Profesora, lo conocen mucho. O sea, a los pacientes que están utilizando bifocal no lo conocen mucho al invisible. Así que ya como óptico, digamos, queda en nosotros ofrecerle directamente un multifocal, ¿sí? profe, solamente decirle si puede ser en lo posible, digamos, como está la imagen, están todos los dibujos de los bifocales y trifocales,
si puede haber alguna manera que usted nos escriba cuál sería el nombre de cada uno, porque yo, por ejemplo, no veo como un dibujito que tiene, pero no sé cuál sería el nombre de cada uno, ¿no? Sí, sí, acá arriba, en la parte de arriba, El primero. aparece, sí, aparece, o sea, arriba de la imagen, aparece, dice, actualmente la mayoría de los bifocales y trifocales que se encuentran en el mercado son de segmento curvo, aunque casi todos los fabricantes disponen de modelos con segmento recto y redondo. O sea, esto es lo que se utiliza en la actualidad, ¿sí? Sí, es más, el trip-top ya no se está usando mucho, porque tampoco tiene el mismo campo visual que el flat-top. Así es, sí, porque hay muchas personas que son grandes, porque una persona grande, cuando ya se acostumbra a utilizar algo, es como, es difícil meterlo en la cabeza de que use otra cosa, por ejemplo, que use otro bifocal de otra forma, o que use un multifocal, porque piensa de que no se va a adaptar, además ve por la parte económica que el multifocal es más caro y tiene miedo de comprarlo, y quiere el mismo. Igual que lo mismo ocurre una persona que utiliza un anteojo con minerales, Sí. una persona mayor, ¿sí? Que ya le da miedo, por ejemplo, utilizar un orgánico, un policarbonato, porque se raya, porque no lo cuida, porque está acostumbrado a utilizar, a manejar un mineral, ¿sí? Aunque los polímeros tienen muchas más ventajas porque son más livianitos, todo, ellos están acostumbrados a utilizar, aunque sean pesados, el mineral, ¿sí? Bueno, después hablamos sobre la adaptación de los bifocales. O sea, ¿qué es importante tener en cuenta para adaptar un bifocal? Como ustedes saben, un bifocal no se puede adaptar en cualquier armazón, tiene que ser un armazón con un buen tamaño, con una buena altura para poder adaptarlo, ¿sí? A ver. Acá está la imagen con algunos nombres para la compañerita que... No me acuerdo quién me preguntó sobre los nombres de los bifocales. Carola. Carola. Yo, profe, le pregunté. Bien. Bien. Acá aparece las normas de centrado de bifocales y elección de la montura. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la adaptación de un bifocal? Por ejemplo, en la montura es recomendable que sea metálica, que tenga plaquetas. ¿Por qué? Si nosotros estamos adaptando un bifocal, en el momento de armarlo, nosotros cometemos algún error de milímetros, ¿sí? Por ejemplo, lo hacemos un poquito más arriba al segmento o lo hacemos un poquito más abajo al segmento. Tenemos la posibilidad de modificar esta altura con las plaquetas, ¿sí? Podemos abrir plaquetas, cerrar plaquetas, depende de lo que sea necesario en ese momento para que el paciente pueda ver bien. Si yo lo hago en un armazón de pasta, se lo puede hacer, pero si en el momento de armarlo cometemos un pequeño error de milímetros para arriba o para abajo en el segmento, el paciente no va a tener la posibilidad de modificar eso, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a poder adaptarle bien en las plaquetas para que este segmento suba o baje, ¿sí? O sea, el segmento va a quedar como nosotros lo armamos en ese momento. Y corremos el riesgo de que el paciente, por ejemplo, tenga muy arriba el segmento o tenga muy abajo el segmento y tiene dificultades para ver, ¿sí? Así que, ¿qué es recomendable? Que sea metálico con plaquetas. Que también es importante, a ver si no, que el armazón, sí, el armazón tiene que ser grande, no tiene que ser de los tipos aviadores, ¿sí? Porque los aviadores, como ustedes saben, son en forma de gotas para el costado, ¿sí? Para la parte temporal, y esto va a dificultar para que nosotros podamos poner el segmento en la parte nasal, y el paciente no va a poder ver bien. ¿Sí? A ver, ¿qué otra puede ser? Un armazón pequeño no puede ser, porque si es pequeño no va a tener el espacio suficiente para poder leer el paciente, ¿sí? El segmento va a ser muy chiquitito. Profe, pero eso también depende de la graduación que tengas, porque por ejemplo, si tenemos una graduación alta,
no es recomendable un armazón tan grande, porque bueno, va a quedar más pesado, dependiendo si es positivo o negativo, el grosor de la lente. Siempre y cuando den la distancia, se puede hacer un armazón dentro de que le quede estético, pequeño dentro de todo. Porque hay unas ciertas medidas que se toman que de ahí en adelante tienen que ser no menores a esas para que pueda enfocar bien. Así es, nosotros cuando armamos un bifocal tenemos que tener en cuenta que la película, o sea, el segmento se llama la película que nosotros vemos de cerca, ¿sí? Eso se llama segmento o película. En el momento del armado, no tiene que ser menor a 12 milímetros, ¿sí? En la parte de acá está anotado. Nosotros al paciente le tomamos la altura palpebral. La altura palpebral es la altura que existe. Nosotros le ponemos el armazón. Es la altura que existe del párpado inferior al borde interno del armazón. Esa altura no tiene que ser menor a 12 milímetros. Puede ser 12, puede ser 15, puede ser un poquito más grande. No es estético que sea mucho más grande tampoco porque se le va a ver todo el segmento en el anteojo y va a quedar feo, ¿sí? Entonces el armazón como mínimo en la película tiene que tener 12 milímetros. Existen casos que el paciente ya está usando un bifocal y vemos que el bifocal es chiquito, que tiene la película chiquita, o sea, el segmento chiquito de 10 milímetros, por ejemplo. Ahí no hay problema de hacerlo igual porque ya está acostumbrado el paciente a utilizar esa medida del segmento, ¿sí? Pero si es primera vez que vamos a adaptar, no es recomendable que sea 10 milímetros, por ejemplo, de la película. Porque le va a molestar para leer, le va a molestar el borde del armazón, por ejemplo, ¿sí? Así que si es primera vez que adaptamos bifocal, como mínimo 12 milímetros. ¿Sí? Profe, pero esos 12 milímetros lo tomamos en cuenta desde el párpado El párpado hacia el borde del inferior, armazón, sí, hacia el borde interno del armazón. Y si es exactamente, y si es el cripto, que digamos, porque en el sí. flap todo es fácil, pero el cripto como es todo redondo, Es exactamente lo mismo, donde empieza o sea, la parte del círculo del cripto, desde ahí lo tomamos al 12 milímetros, ¿sí? Como ustedes saben, el cripto al ser redondito va desplazado hacia la parte nasal. Bueno, esta sí, sí. parte, donde comienza la parte redondita del cripto, desde ahí tomamos 12 milímetros para abajo. Siempre que Ah, nosotros ok. armemos un bifocal, vamos a tener marcada la plantilla del armazón, ¿sí? Porque primero tenemos que tomar distancia, por ejemplo, la distancia interpupilar y la altura palpebral, como dije, que es el borde interno del armazón, el párpado inferior, el borde del párpado inferior al borde interno del armazón, ¿sí? Y esa va a ser la altura que va a tener la película. Con esta plantilla que nosotros tomamos, esto lo van a ver ustedes en la parte de taller, seguramente, porque el profe Ponce de León les explica la parte práctica, ¿sí? Ustedes van a poner esta plantilla arriba del bifocal y ahí van a ver que la marquita de la altura palpebral marque, digamos, coincida con la película del bifocal, ¿sí? Ahora no tengo ninguna foto para que vean un ejemplo, pero seguramente en taller, a ver, ya me voy a fijar yo si tengo un ejemplo. Igual si no lo consigo ahora, lo puedo preparar para la próxima clase, ¿sí? Una pregunta aparte, profesora. Sí, ¿Se le puede poner prisma a los bifocales, ya sea el cripto o el flap top?
primas altos, digamos, ya estamos hablando de 4 o 5 grados de No, prisma. es muy complicado, sí. No es recomendable ya en este caso que sea prismático, es recomendable que se hagan anteojos diferentes, uno de lejos y otro de cerca. Se le puede Sí, poner, exactamente. si es Sí, poquito, porque sí. nosotros, digamos, ahí en la parte de taller tuvimos varios casos, ya que hay clientes ópticos que mandaron la receta Sí, para un flap top con prisma. Y estamos hablando de 4 o 5 dioptrías más o menos de prisma. Y yo le recomendé, yo le decía también lo mismo, que no se puede, porque no va a quedar, no se va a poder centrar la lente, ni tampoco centrar la parte de cerca. claro, es muy complicado y aparte es difícil que en una óptica tomen este trabajo porque corren el riesgo de hacerlo mal o algo así. Sí, sí, no, 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 por eso yo, yo pues ya pasó, no fue una sola vez, fueron varias veces las que llegaron trabajos así. Que el flat top con prisma es la diferencia de dioptrías que hay entre la lente de cerca y lejos. No, 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 te estoy hablando de No. ponerle prisma, digamos, ya sea visión, por ejemplo, una visión de lejos, poner prisma, ya sea porque tiene desviado un ojo, pero lo querían ¿No poner se en un llama flat top. eso, profe, no se llama eso monovisión o me equivoco? No, monovisión de ponerle prisma. No, 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 cuando el chico Sí, a decía recién a de un que visión simple, digamos, a uno que tenga solamente de lejos o de cerca, se le puede poner prisma, pero ahora yo le estaba preguntando de un flat top directamente. Pero ¿qué es ponerle prisma? ¿Hacerlo cilíndrico o qué? No, 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 el no, no, prisma es prisma, la, sí. El prisma digamos, es podamos, cuando, sí, explícale, Mauro. El prisma es cuando la persona tiene estrabismo, ¿sí? Necesita una lente prismática que exactamente. para desviar el rayo, para que la imagen, digamos, se Puede desplace y enfocar. la persona pueda enfocar bien, ¿sí? Estrabismo, como ya vimos el año pasado, ¿sí? Ya tendrían que saber qué es estrabismo y prisma. Em, es cuando nosotros Mm, desplazamos el centro óptico de la lente para la persona esta, ¿sí? O sea, la persona que tiene una pequeña desviación en los ojitos. Claro, como decía la profe, aparte no es recomendable ni un multifocal ni un bifocal porque justamente tienen ese problema de enfoque. Y lo que más se necesita en un bifocal o un multifocal, un trifocal, es el enfoque que puedan, que se les sea más fácil. Así es. Bueno, ya nos queda poquito tiempo de clase. Acá conseguí un pequeño ejemplo de una lente bifocal Cryptop porque es redondita, ¿sí? Arriba de esta bifocal está la lentilla que tenemos marcado, la distancia interpupilar o el centro óptico, digamos, del paciente, y la altura palpebral. La altura palpebral está con rojo. Si ustedes pueden observar, tiene una línea roja que yo le marqué ahí. Nosotros acá tenemos la lentilla, a ver si acá tenemos un ejemplo. A ver. Yo le tomo la medida al paciente. El paciente tiene puestos los anteojos, le hago los puntitos en sus pupilas para tomar la distancia interpupilar, nasopupilar, que sería el centro, digamos, del paciente, ¿sí? El centro pupilar del paciente. Y le marco la altura palpebral, se llama, que es una línea en el párpado inferior al borde interno del armazón, ¿sí? Esta sería la altura que va a tener el segmento del bifocal. Abajo podemos observar la lentilla. Ya tiene marcadas las distancias, ¿sí? La altura palpebral del paciente y la distancia interpupilar. Yo voy a agarrar esta lentilla, por ejemplo, si quiero marcar del ojo derecho la lente, el bifocal, voy a agarrar la lentilla del ojo derecho del paciente. Y voy a ponerlo sobre el lente bifocal, ¿sí? Este lente tiene que coincidir la altura palpebral con la línea esta, donde empieza el círculo del bifocal, ¿sí?
Mauro, creo que vos me preguntabas recién dónde marcábamos Sí, el sí, sí. efecto. Sí. Entonces la medida que yo tomé de la altura palpebral va a coincidir cuando empieza el círculo, o sea, bien empieza el círculo, nosotros ponemos ahí la altura. Obviamente la película, el segmento va a estar desplazado hacia la zona nasal. Entonces nosotros marcamos la lente, la plantilla sobre la lente oftálmica y va a quedar así. En ambos ojos marcados, ¿sí? El segmento, obviamente, yo le tomo la altura palpebral monocular, pero la altura palpebral tiene que ser la misma para los dos ojos. Y yo veo cuál es más conveniente de hacerlo, porque si yo hago una altura palpebral más bajita que la otra, va a quedar asimétrico, el anteojo va a quedar feo, porque en un ojo le voy a hacer una altura más, por ejemplo, más alta o más baja en milímetros, y en el otro ojo le voy a hacer también, ¿sí? O sea que la altura tiene que ser igual para los dos ojos, ¿sí? Para que el anteojo quede simétrico. Sí, sí, te entiendo. Bien. Bueno, esta es la parte, digamos, de taller que van a tener ustedes. Después se lo corta la lente y se va el calibrado, el biselado y se lo pone en el armazón, ¿sí? ¿Cuál otro armazón, por ejemplo, no es recomendable? El montado al aire, porque montado al aire se lo puede hacer, pero por ahí se le aflojan los tornillitos y se empiezan a mover y la película se le